La leyenda de Don Munio Sancho de Hinojosa, 1832. Washington Irving. En los claustros del antiguo convento benedictino de Santo Domingo de Silos, en Castilla, se encuentran unos antiguos y magníficos monumentos de la que alguna vez fue la poderosa familia de hidalgos, los Hinojosa. Entre ellos se encuentra la figura de mármol de un caballero ataviado por completo en una armadura, con las manos unidas, como en oración. A un lado de su tumba está esculpida en relieve una banda de caballeros cristianos capturando a un grupo de moros, entre los que había hombres y mujeres. En el otro lado, los mismos caballeros están representados de rodillas ante un altar. La tumba, como la mayoría de los monumentos cercanos, está prácticamente en ruinas, y la escultura es casi ininteligible, excepto para el ojo entrenado de los anticuarios. Sin embargo, la historia relacionada con el sepulcro se conserva aún en las crónicas españolas de la siguiente manera. En tiempos antiguos, hace varios cientos de años, había un noble caballero castellano llamado Don Munio Sancho de Hinojosa, señor de un castillo fronterizo que había resistido el embate de muchos ataques moros. Tenía 70 soldados de caballería como parte de las tropas de su castillo, todos ellos recios guerreros castellanos, excelentes jinetes, hombres hechos de hierro. Con ellos atacaba las tierras de los moros, y su fama de hombre terrible se extendió por las fronteras. El salón principal de su castillo estaba cubierto con pendones, cimitarras y cascos musulmanes, trofeos de sus proezas. Don Munio era, además, un ávido cazador, y le encantaban los sabuesos de todo tipo, los corceles para la caza y halcones para el noble arte de la cetrería. Cuando no se encontraba en alguna campaña guerrera, su encanto era recorrer los bosques vecinos, y casi nunca se aventuraba en ellos sin sus sabuesos y cornos, con una lanza para matar jabalíes en la mano, o un halcón en el puño, además de una caravana de asistentes para los cazadores. Su esposa, doña María Palacín, era de naturaleza tímida y amable, poco adecuada para la esposa de un caballero tan rudo y aventurero. Muchas lágrimas derramaba la pobre señora cuando él se marchaba en alguna de sus atrevidas aventuras. Una vez, cuando este audaz caballero se encontraba de cacería, se detuvo tras de la maleza, en las orillas de un verde claro en el bosque. Dispersó a sus seguidores para que hicieran salir a los animales y los dirigieran hacia donde él se encontraba. No llevaba mucho tiempo ahí cuando un grupo de moros de ambos sexos llegó retozando al claro del bosque. No estaban armados, e iban magníficamente vestidos con ropajes de seda y bordados, elegantes mascadas de la India, brazaletes y pulseras de oro en los tobillos, y otras joyas que brillaban al sol. A la cabeza de aquel alegre desfile iba un joven caballero, superior al resto, con dignidad y nobleza de modales, así como en el esplendor de su atuendo. Junto a él iba una damisela, cuyo velo hizo a un lado la brisa para dejar ver un rostro de belleza incomparable, radiante con ternura y alegría. Don Munio agradeció a su suerte por enviarle semejante premio y se regocijó al pensar en llevarle a su mujer el brillante botín de aquellos infieles. Se llevó el corno de cacería a los labios y lo hizo resonar por todo el bosque. Sus cazadores llegaron corriendo de todas partes, y los asombrados moros quedaron rodeados y fueron hechos prisioneros. La hermosa mora se retorcía las manos con desesperación, y sus damas lanzaban los más agudos gritos. Solo el joven caballero moro mantuvo su dignidad.
Preguntó el nombre del caballero cristiano que comandaba aquella tropa. Cuando se le dijo que se trataba de don Munio Sancho de Hinojosa, su semblante se iluminó. Se acercó al caballero y le besó la mano. Don Munio Sancho, dijo, he oído de su fama como caballero valiente y terrible en la batalla, pero bien versado en las nobles virtudes de la caballerosidad, y es lo que espero encontrar en usted. Soy Abadil, hijo de un señor moro. Voy en camino de celebrar mi boda con esta dama. La suerte nos ha puesto en sus manos, pero yo confío en su magnanimidad. Llévese todo nuestro tesoro y joyas. Exija la recompensa que considere justa por nuestras personas, pero no permita que se nos insulte o se nos deshonre. Cuando el buen caballero escuchó aquella petición y contempló la belleza de la pareja, su corazón se sintió tocado por la ternura y la cortesía. Dios no permita que yo perturbe una boda tan jubilosa. Serán mis prisioneros durante 15 días y deberán permanecer en mi castillo, donde reclamaré, como conquistador, mi derecho a celebrar sus nupcias. Y con aquellas palabras despachó a uno de sus caballeros más veloces para que notificara a doña María Palacín de la llegada de la comitiva nupcial, mientras él y sus cazadores escoltaban al grupo, no como sus prisioneros, sino como su guardia de honor. Al acercarse al castillo se desplegaron los estándares y se hicieron sonar las trompetas de lo alto de las murallas. Cuando ya estaban más cerca, se hizo descender el puente y doña María salió a recibirlos, atendida por sus damas y caballeros, sus pajes y trovadores. Abrazó a la joven novia, a Gifra, la besó con la ternura de una hermana y la condujo al interior del palacio. Mientras tanto, don Munio envió cartas en todas direcciones e hizo que se recogieran viandas y platos deliciosos de todos tipos en las regiones vecinas. Y la boda de los amantes moros se celebró con todo tipo de festividades. Durante 15 días, la gente en el castillo se regocijó en celebración. Hubo torneos y justas, corridas de toros, banquetes y bailes al son de la música. Cuando los 15 días se cumplieron, les hizo a los novios magníficos presentes y los escoltó junto con sus invitados más allá de las fronteras. Así eran en aquellos tiempos la cortesía y la generosidad de los caballeros españoles. Varios años después de aquel evento, el rey de Castilla mandó llamar a sus nobles para que le ayudaran en una campaña en contra de los moros. Don Munio Sancho estuvo entre los primeros en responder al llamado, con 70 de sus caballeros, todos fuertes y experimentados guerreros. Su esposa, doña María, se le colgó del cuello. «¡Oh, mi señor!», exclamó, «¿cuántas veces tentarás a la suerte? ¿Y cuándo se calmará tu sed de gloria?». «Una batalla más», respondió don Munio, «una batalla más por el honor de Castilla, y te prometo solemnemente que cuando haya terminado, guardaré mi espada y haré un peregrinaje con mis caballeros al sepulcro de nuestro Señor en Jerusalén». Los caballeros se unieron a él en esa promesa, y doña María se sintió un poco más tranquila. Aún así, vio con tristeza en el corazón cómo se marchaba su esposo, y no perdió de vista su pendón hasta que desapareció entre los árboles del bosque. El rey de Castilla condujo a su ejército a las planicies de Salmanara, donde se enfrentaron con los moros. Cerca de Ucles, la batalla fue larga y sangrienta. Los cristianos desfallecían una y otra vez, y con frecuencia se reanimaban al ver la energía de sus camaradas. Don Munio estaba cubierto de heridas, pero se negaba a abandonar el campo de batalla. Los cristianos terminaron por ceder, y el rey se vio en problemas y corría el riesgo de que lo capturaran. Don Munio llamó a sus caballeros para que lo siguieran en el rescate. «Ahora es el momento», gritó, «de probar su lealtad. Ataquemos como los valientes.
luchemos por la verdadera fe, y si perdemos la vida, ganaremos una mejor en el más allá. Lanzándose con sus hombres entre el rey y sus perseguidores, Munio y sus hombres lograron contenerlos y darle tiempo al rey para escapar, pero cayeron víctimas de su lealtad. Todos lucharon hasta el último aliento. Don Munio fue el blanco del ataque de un poderoso caballero moro, pero como había sido herido en el brazo derecho, combatía en desventaja y finalmente cayó muerto. Cuando la batalla terminó, el moro se detuvo para apoderarse del botín de aquel temible guerrero cristiano. Sin embargo, cuando levantó la visera del casco y vio el rostro de don Munio, lanzó un terrible grito y golpeó el pecho. ¡Oh! ¡Fui yo!, exclamó. ¡Maté a mi benefactor, al caballero más virtuoso, al más magnánimo! Mientras la batalla estaba a su apogeo en las planicies de Salmanara, doña María Palacín permanecía en su castillo, presa de la más terrible ansiedad. Tenía la mirada clavada en el camino que llevaba al país de los moros, y con frecuencia le preguntaba al vigía en la torre qué era lo que veía. Una tarde, cerca del anochecer, el vigía sonó su corno. «¡Veo!», gritó, «a un grupo numeroso que desciende por el valle. Están mezclados moros con cristianos. El pendón de mi señor viene por delante. ¡Es un grupo alegre!», exclamó el viejo sirviente. «Mi señor regresa triunfante y trae cautivos». Entonces, los patios del castillo resonaron con gritos de alegría. Se desplegó el estandarte, se hicieron sonar las trompetas y se hizo descender el puente. Doña María salió con sus damas y sus caballeros, sus pajes y trovadores para darle la bienvenida al señor que venía de la guerra. Pero conforme el grupo se acercaba, pudo ver un suntuoso féretro, cubierto con terciopelo negro en el que yacía un guerrero, como dormido. Tenía puesta su armadura, con el casco en la cabeza y la espada en la mano, como aquel que no ha sido conquistado nunca, y en torno al féretro estaban los escudos de la casa de Hinojosa. Varios caballeros moros asistían al féretro, con emblemas de duelo y rostros entristecidos. Su líder se arrojó a los pies de doña María y ocultó el rostro entre las manos. Ella reconoció al gallardo Adil, a quien alguna vez recibiera con su novia en el castillo, pero que ahora volvía con el cuerpo de su señor, a quien, sin saberlo, había matado en batalla. El sepulcro se erigió en los claustros del convento de Santo Domingo, con todos los gastos pagados por el moro Abadil, como tenue testimonio de su pena por la muerte del buen caballero don Munio, y la reverencia por su memoria. La tierna y fiel doña María pronto siguió a su señor a la tumba. En una de las piedras de su pequeño arco, al lado del sepulcro, está la siguiente inscripción sencilla: Hic yacet María Palacín, uxor munonis Sanchic de Finojosa. Aquí yace María Palacín, esposa de Munio Sancho de Hinojosa. La leyenda de don Munio Sancho no termina con su muerte. El mismo día en que la batalla tuvo lugar en las planicies de Salmanara, un párroco del Sagrado Templo de Jerusalén, que estaba parado en la entrada exterior, vio un grupo de caballeros cristianos que avanzaban, como en peregrinación. El párroco era originario de España, y cuando los peregrinos se acercaron, reconoció al primero entre ellos, don Munio Sancho de Hinojosa, del que había sido amigo en tiempos pasados. Este se acercó al patriarca y le informó del honorable rango de los peregrinos que se encontraban en la entrada. Por tanto, el patriarca recibió a los peregrinos con todos los honores, con una gran procesión de sacerdotes y monjes. Había 70 caballeros, además del líder, todos recios y bravos guerreros.
Algunos llevaban los cascos en las manos, y sus rostros tenían la palidez de la muerte. No saludaron a nadie, ni miraron a un lado o al otro. La procesión siguió avanzando. Por fin, los soldados comenzaron a entrar en la capilla y se arrodillaron ante el sepulcro de nuestro Salvador, orando en silencio. Cuando terminaron, se levantaron como para marcharse, y el patriarca y sus asistentes se acercaron para hablar con ellos, pero los hombres habían desaparecido. Todos se maravillaron y se preguntaron qué podría significar semejante prodigio. El patriarca anotó cuidadosamente el día en que todo había sucedido y envió un correo a Castillo para recibir noticias de don Munio de Hinojosa. En la respuesta, se le dijo que el mismo día mencionado en la carta, el notable caballero, con 70 de sus seguidores, había muerto en batalla. Por tanto, los peregrinos debían ser los benditos espíritus de aquellos guerreros cristianos que se habían ido a cumplir su promesa de realizar una peregrinación al Santo Sepulcro en Jerusalén. Tal era la fe en Castilla, en la antigüedad, que las personas cumplían con sus promesas, incluso más allá de la tumba.